contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más el día de hoy a la cuenta de Emily con la doctora María de las Mercedes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias el día de hoy por dejarme de ser la persona que pues el día de hoy la va a estar entrevistando acerca del tema de tratamientos para el mieloma múltiple. ¿Es correcto, doctora? Así es, yo creo que ese tema es muy importante, de mucha relevancia y sobre todo que se ha escuchado mucho en la sociedad y a veces nos preguntamos qué es esto. Sí, justamente, pues para dar seguimiento al tema que ya veníamos con las semanas pasadas, podríamos dar un pequeño resumen o recapitulación de qué es el mieloma múltiple, cómo se desarrolla, síntomas, o sea, para meter un poco en contexto a las personas que apenas nos están viendo. Claro, como ya lo comentamos en emisiones previas, el mieloma múltiple es un tipo de cáncer, es un cáncer de células plasmáticas que afecta principalmente a personas mayores de 65 años y tiene mucha manifestación a nivel de hueso, a nivel óseo. ¿Por qué? Porque dentro de las acciones que tiene este tipo de cáncer es que debilita el hueso, lo vuelve más frágil, hay fracturas, se secretan ciertas proteínas, ciertos anticuerpos que se acumulan también. Y bueno, empiezan las manifestaciones que son principalmente infecciones frecuentes, baja de hemoglobina, puede haber incluso en algunos momentos baja de defensas, afectación en el riñón, etcétera. Entonces, todo esto da una serie de sintomatología en la persona que se siente cansada, que se siente fatigada, que a veces se descubre por una fractura, etcétera. Y estas manifestaciones clínicas dependen del grado en que avance o el grado en que se diagnostica este mieloma múltiple, porque muchas veces puede haber una persona que no tiene sintomatología y que por estudios de laboratorio, pues hay algunos hallazgos que nos hacen sospechar a los médicos de que se trata esto. Bueno, y si esto se manifiesta de esta forma, no hay síntomas, pero si se deja pasar, pues empiezan las manifestaciones que ya hemos venido comentando previamente. Sí, un poquito más graves. Doctora, continuando con esta línea dentro del tratamiento, digamos que pues una persona pues tiene estos síntomas, llega con un especialista, ya le hace el diagnóstico como tal de mieloma múltiple. ¿Cuál sería como el paso siguiente? ¿Cuáles son algunas de las principales opciones de tratamiento? O sea, podemos ver como quien dice el catálogo y luego irnos como despacito por una. Claro, una vez que se tienen los síntomas y se corrobora el diagnóstico con los estudios que ya hemos mencionado previamente y que existe una plena diagnóstico, pues hay que ver el contexto del paciente. La edad, las enfermedades que existen también en este paciente, si es una persona sana previamente, que no tiene comorbilidades, etcétera. Todos estos son factores que debemos de tomar en cuenta para ver cuál es el tratamiento. El tratamiento generalmente, hay muchas opciones de tratamiento innumerables que hay en el mercado y que actualmente siguen incrementando esto. Sin embargo, una cosa es muy cierta, no existe un tratamiento único para un paciente exclusivo. Existen varios tratamientos y el tratamiento que se le va a ofrecer al paciente es aquel que se ha visto que es la terapia más específica, que tiene mejor tasa de éxito y que en base a la edad y a las comorbilidades del paciente es el que más le beneficia. Ok, muy bien. Doctora, ¿podría decirnos cómo podemos empezar, o sea, en qué momento podemos empezar estas opciones de tratamiento? Generalmente una vez que se tiene el diagnóstico de mieloma múltiple, hay que iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el mieloma no progrese más y no vaya a causar más complicaciones. Y lo que tratamos es de, pues, tratar de erradicar esas células plasmáticas alteradas, que son las que nos causan todas las manifestaciones del mieloma y todas las expresión de sustancias que no son adecuadas. Entonces,
Una vez que se tiene esto, que se clasifica el mieloma en qué etapa se encuentra y qué alteraciones de riesgo se encuentran, adecuamos el tratamiento. El tratamiento va a ser aquel que es mejor para estas personas. Y así tenemos varias opciones. Dentro de las opciones, principalmente la terapia dirigida. Ok. Generalmente la terapia no es un tratamiento único, como lo comenté, generalmente son una combinación de De 3 tratamientos. medicamentos. Ok. 3 tipos de medicamentos que actúan en sitios diferentes y a veces Ujú. hasta una cuarta molécula que Ok. puede actuar. En base a lo que tratamos de erradicar o tratamos de dar, va a ser el tratamiento. Generalmente podemos clasificarlo en terapia dirigida, Ujú. en terapia con inmunomoduladores y Ok. tratamiento con esteroides. Ok. Y esa combinación de medicamentos va a ser lo que la acción que necesitamos, que es erradicar o mandar a Estas remisión a ese células. paciente. Obviamente ese tratamiento va a depender también, el tratamiento inicial, de si ese paciente va a ser un candidato a trasplante o no va a ser un candidato a trasplante, y Sí. así vamos a adecuar el tratamiento. Pero generalmente los tratamientos es una tripleta. Ok, muy bien. Entonces juegan como con estos diferentes opciones de tratamiento para encontrar como una mejor opción para el paciente. Así es. Muy bien, eso es muy interesante porque realmente yo, o sea, como persona que es como ajena a estos temas, pensaría que a lo mejor se lleva como todo por una línea, ¿verdad? Que a lo mejor es así, pero muy probablemente pues es lo que funcione pues, para mi cuerpo, para el cuerpo de algún otro paciente. Entonces, doctora, mi siguiente pregunta, yéndonos por los, déjame pronuncio bien esta palabra, inmunomoduladores, ¿cuál sería como el rol de este tratamiento? Bueno, los inmunomoduladores son unos medicamentos que, como su nombre lo dice, lo que van a provocar es ciertas acciones en Ujú, el cuerpo. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos un sistema inmune. El ujú. sistema inmune está creado y en todos nos funciona. Está creado para combatir ciertas infecciones y equilibrar y defender al cuerpo acerca de sustancias extrañas o que no deben de estar. Ok. A grandes rasgos y para que todos entendamos, la Ujú, terapia con inmunomoduladores trata de estimular el sistema inmune ujú. para poder controlar las acciones de estas células cancerígenas y Ok, que no nos afecte y poderlas erradicar. muy bien. Y en caso, la diferencia de este tratamiento con la terapia dirigida, ¿cuál sería como la principal diferencia? Lo que pasa es que los medicamentos, no es que haya una diferencia, Ujú. los moduladores, Sí. perdón, entra dentro de la terapia dirigida, Ok. porque estos medicamentos van prácticamente exclusivamente a matar o erradicar esas Esas células células. Ujú. cancerosas. Ok, muy bien. Ok, eso es muy interesante, doctora. Realmente no sabía que, o sea, me había comentado que era como una trifecta, ¿verdad? Ujú. Y pues que se pueden utilizar estas diferentes formas de dirigir, ¿verdad? O de eliminar estas células que se buscan erradicar. Sí, sí, sí. Digo, dentro de la terapia dirigida hay innumerables medicamentos y se Ujú. puede decir que los inmunomoduladores pueden formar parte, si no igual, muy semejante a. Y, por ejemplo, yo tengo una duda, pues en lo personal, por ejemplo, se hace como este tratamiento, se lleva a cabo, se hace remisión en Ujú. el paciente. ¿Existe posibilidad de tener una recaída y volver a utilizar este tratamiento? Sí, dependiendo de la respuesta. Una vez que damos el tratamiento, Ujú, vamos viendo la respuesta que tiene cada persona. ujú. Si las manifestaciones clínicas se erradicaron, si hubo cambios en el componente monoclonal, si hubo disminución de las células plasmáticas a nivel de la médula ósea, etcétera. Vamos viendo cada determinado tiempo la respuesta y dependiendo del grado de respuesta, podemos ver en un momento dado si esta persona hizo una remisión completa. Si no la hizo la remisión completa, podemos cambiar o ajustar el tratamiento. Ahora bien, hay personas que pueden tener una remisión y esta durar un tiempo. Ok, Tenemos que ver cuánto tiempo dura el tratamiento para ujú, tratar de ver si uno de los medicamentos que ya se dio es opcional para continuar ok, el tratamiento junto con otros o de plano, como no fue la respuesta esperada, hay que cambiar todas las opciones. Tenemos de recordar que entre los medicamentos inmunomoduladores, inhibidores del proteasoma, etcétera, ujú, no existe uno, hay varias opciones. ok, Entonces vamos jugando con pues esas opciones que tenemos, siempre tratando de
dar el mejor tratamiento posible a ese paciente, que no significa que si tenemos 2 pacientes les vamos a dar el mismo tratamiento. Ok, Lo que sea la mejor opción para uno no significa que pueda ser la opción para el del otro. otro. Depende de todas las manifestaciones, comorbilidades que existan, si existe afectación renal en un paciente, si no existe en otra, etcétera. Ok, doctora, lo que dice, pues realmente no tenía como conocimiento de tal de eso, o sea, me es una información realmente muy importante, a lo que me lleva a preguntar, tenemos estas opciones de tratamiento, ya sea pues en caso de que vuelva a haber una recaída, pero ¿en qué momento se puede como considerar un trasplante de médula? Vamos viendo el contexto de cada paciente, Ujú, ¿verdad? Generalmente el tratamiento de un mieloma hasta hoy en día con medicamentos lo que trata es controlar la enfermedad y el ujú, único tratamiento que se considera curativo, que nos da mejor sobrevida, es el trasplante. ujú. ¿Cuándo lo podemos ver? Cuando es un paciente que tiene las características para ser sometido a Ok, él. Sobre una de las cuestiones es la edad y ok, cómo tenemos el grado de respuesta. Generalmente la mayoría hay que buscar valorar riesgo-beneficio de cada paciente ok, y en base a esos criterios nosotros establecemos si es candidato o no candidato a un trasplante de células progenitoras, que yo creo que es un capítulo muy amplio y el cual tenemos que hablar. Cuando un sí, paciente es candidato a trasplante de células progenitoras, no nada más trasplantar, sino que este paciente también se le da quimioterapia. ujú, Se le da quimioterapia como parte del tratamiento que nos va a tener en condiciones al paciente para poder recibir esa infusión de sus células progenitoras. Y sí, tenemos que ver todo el contexto de cada paciente para ver que el tratamiento no sea, eh, afecte más que la sí. enfermedad misma. Sí, muy invasivo, me imagino, porque, o sea, a lo que yo escucho es que siento que a lo mejor si el trasplante llega a ser como la mejor opción, ya depende del paciente, eh, pues no creo que sea un procedimiento tan sencillo como para podérselo aplicar a cada paciente, porque he ido a pláticas con hematólogos y me comentan es que lo primero que vienen y me dicen es que ya quiero el trasplante, pero pues no creo que así sea Sí, el no, el asunto. trasplante sí es una opción que se considera dentro del Ujú, tratamiento, pero no es la primera. exacto. Ujú, Entonces muchas veces pues escuchas mucho en la televisión, ujú. etcétera, es que vengo a trasplantarme. Oye, ni siquiera le hemos dado un tratamiento, no sabemos Sí. cómo va a responder. Y pues hay etapas dentro del tratamiento, ¿verdad? Lo que se busca primero pues es tener la remisión de esa enfermedad Ujú. para poder ser un candidato ideal a trasplante y junto con eso pues obviamente ver si tiene la edad, si las comorbilidades que tiene permite que Sí, durante el procedimiento mismo y los momentos posteriores, pues no lo va a complicar más de su enfermedad. sí, Son una serie de cosas que debemos de tomar en cuenta para poder ver y sobre todo que ese trasplante tenga el éxito, porque pues obviamente cualquier tratamiento tiene sus riesgos, sí, sí, me ¿verdad? imagino, doctora. Lo que comentaba, lo mismo de los riesgos, siento que es algo muy importante que pues deberíamos tocar, porque ¿cómo podría afectar esta enfermedad a la vida de un paciente? O sea, ¿qué tanto podría llegarnos a afectar o restringir dentro del tratamiento? Bueno, la enfermedad en sí misma puede, como ya lo comenté, afectar muchas veces los huesos Ujú, de las personas. Un gran sector de los pacientes son diagnosticados por otro servicio, por otra sí, especialidad como es traumatología, ortopedia, porque llegan pacientes con pues lesiones a nivel de columna, con sí, impedimento para la deambulación, tumores por ahí de las mismas células ujú, plasmáticas que afectan pues esta motricidad. ujú. Entonces, muchas veces los pacientes pueden tener manifestaciones que los lleva incluso a tener problemas para la deambulación o poder ellos ser autosuficientes. Ok, Entonces, sí es algo que se tiene que tratar ujú, dependiendo del grado de afección, es el grado de respuesta que vamos a tener. Si se tiene en un momento que pueda ser revertible o ujú, con algún tratamiento agregado, ¿verdad? sí, Que es no nada, a lo mejor nada más con quimioterapia, sino otro tipo de tratamiento quirúrgico ujú, con alguna situación que le pueda ayudar a sostener esta columna. También puede ver que puede haber fracturas de cadera, etcétera, o muchas veces dentro del tratamiento puede llegar a haber otras complicaciones. sí, Complicaciones que no quiere decir que siempre puedan estar,
pero puede haber que las personas presentan disminución de la hemoglobina, obviamente con lo cual va a haber cansancio, fatiga, hay que Sí. transfundirse o ponerle medicamentos que estimulen la eritropoyesis, como la eritropoyetina. Puede hacer que las defensas bajen un poquito más, Ujú. puede haber procesos infecciosos agregados. Parte de los tratamientos, alguno de ellos puede ponerlo en riesgo de crear algunos coágulos, se tienen que dar Ok. anticoagulantes o bien antiagregantes plaquetarios, etcétera. Y una serie de situaciones que como clínico tenemos que ir viendo y sobre todo que tenemos que ir concientizando al paciente Sí. de que una vez que inicia el tratamiento, qué síntomas pueden tener como Ujú. parte de los efectos esperados del Sí. tratamiento, porque ese es otro punto. Sí. Debemos de nosotros explicarle que, pues, si bien es un tratamiento que busca, obviamente, la curación o Ujú. el control de la enfermedad, puede haber manifestaciones en base a los o efectos en base a estos medicamentos. Algunas Ujú. personas pueden tener náuseas, vómito, dolor de cabeza, etcétera, o bien manifestaciones de algún proceso infeccioso en piel, Ok. etcétera. Entonces debemos ir concientizando a los pacientes para que estén alertas ante cualquier situación y obviamente, aparte de la terapia dirigida para Ujú. el mieloma, lo que tenemos que hacer es acompañarlo con otro tipo de tratamiento que van a completar todo esto a fin de que las manifestaciones o las complicaciones o los efectos de los medicamentos sean los Sí. menos posibles. Lo que comenta, eso siento que es de suma importancia. He visto junto con otros doctores que me dicen, ok, sí van a tener estos síntomas por el tratamiento, pero pues se pueden, como quien dice, Controlar. ajá, quitar, controlar, o sea, para que lo lleve de una mejor manera. Sí, así Sí, me lo que dicen. buscamos es que no se suspenda el Sí. tratamiento. Claro que si empiezan a haber toxicidades Ujú. relacionadas con el tratamiento, nosotros tenemos que valorar si continuamos ese medicamento, si ajustamos la dosis o lo cambiamos. Pero si dentro de las manifestaciones son las esperadas, Ujú. pues podemos dar otros medicamentos o otras sustancias que pueden ayudar a minorar esos síntomas a fin que le sea más fácil al paciente, más llevadero el Sí. tratamiento. Sí, me acuerdo una vez que fui al doctor y me dijo, mira, no te vas a curar así de que de un día para otro, pero te voy Claro. a dar esto para que te sientas mejor mientras lo tienes. Y yo dije, no manches, que pues, qué feo se siente, ¿verdad? Pero me di cuenta que, o sea, es cierto, o sea, no puedo llevar una enfermedad como tal, así sencillamente, sin sentirme mal, pero pues existen medicamentos que pueden ayudarme a no sentirme pues tan mal, ¿verdad? Así es, Sí, y parte de esos tratamientos también es darle fortaleza al área ósea también, sí, etcétera. Entonces es importante incluso la situación emocional del paciente, sí, porque es algo que a veces dejamos de lado y un paciente al tener esta enfermedad o alguna otra oncohematológica, ujú, cualquiera que sea, pues obviamente hay una carga emocional importante para él y su ujú, familia, pero sobre todo para él. Entonces hay que tratar también de dar ese acompañamiento o poder hablar con los familiares o bien canalizarlo con los sí, especialistas adecuados a fin de que reciban el mayor confort y puedan ellos mismos fortalecer sus herramientas para poder salir adelante y continuar con el tratamiento y continuar dándole batalla a esta enfermedad, porque eso es muy importante, el grado de compromiso que tenga el sí. médico, pero también el grado de compromiso y el grado de confianza que pueda tener el paciente para poder confiar en su médico en el Sí, tratamiento y darle todo ese respaldo emocional también por parte de la familia, a fin de que pues el tratamiento se lleve lo y mejor tenga posible. éxito. Ujú, Ujú. exactamente. Bueno, aquí producción me comenta que ya nos queda poco tiempo. Doctora, ¿hay algo que nos quiera comentar ya para finalizar este live? Pues solo comentarles que hay muchos tratamientos para mieloma múltiple. Cada tratamiento pretende pues mejorar la calidad de vida, la expectativa de vida y, por qué no, en un momento dado la curación. Y puede ser un tratamiento individualizado en base a las características del paciente. Si bien existen guías y lineamientos y vamos a iniciar con el tratamiento que da la mejor respuesta en base a lo que se ha visto, pues también tenemos que tomar en cuenta características de cada paciente. Ujú,
Y algunas veces nos dice, a mi amigo, a mi conocido le dio un tratamiento, yo quiero el mismo, a lo mejor esa opción de esa sustancia no es la más ideal. Entonces hay que, dentro de la primera línea de tratamiento, el tratamiento primario, hay que también tomar en cuenta el resto de las características del paciente y explicarles el porqué. Exacto. Y bueno, cada día se siguen actualizando las terapias para esta enfermedad y nada está dicho. Así es que tengan esperanza, tengan fe y esperemos que se traten a tiempo para poder mejorar la calidad de vida. Y es lo que importa, llevarlos a una curación y una calidad de vida adecuada. Muy bien. Bueno, pues ya la escucharon. El día de hoy estuvimos con la doctora María de las Mercedes en las redes de Emily. Por si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pueden dejarlas aquí en las redes sociales que van a estar apareciendo por aquí abajo. Y recuerden que esta colaboración, este live fue en colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos enfermedades con especialistas del área de reumatología, hematología, neurología y oncología. Nos vemos en un próximo live.